vuestra atención, por vuestro silencio y quizá también por vuestras palabras, porque me gustaría que en una parte de la charla, al final, hubiese también tiempo para un diálogo. Voy a intentar, tengo aquí mi reloj para intentar terminar a tiempo como para que haya una parte de coloquio. Entonces voy a abundar un poquito más en la presentación que ha hecho Juan Carlos y luego voy a presentar un poco como el guión de lo que vamos a tratar hoy. Bueno, efectivamente mi nombre es Guillermo González de Almaseda, yo soy psiquiatra, me formé como médico en la Universidad de Navarra, soy de Pamplona, pero vine aquí a Madrid hace 25 años, me formé como psiquiatra en el Hospital Gregorio Marañón y he trabajado pues desde 2004 hasta hace muy poquito con las Hermanas Hospitalarias en una clínica pues en hospitalización de personas pues que tenían descompensaciones agudas y también en rehabilitación en una unidad para personas con enfermedad mental grave y duradera, pues en un trabajo realmente ilusionante y realmente pues esperanzador y en equipo, ¿no? Y este tema de la psiquiatría y la fe, aunque para vosotros lo he preparado rápido cuando me lo pidió Juan Carlos, en realidad lo llevo intentando vivir y explicar desde hace muchos años. Es un tema que me enamora y como estoy convencido de que no lo vamos a poder agotar en la charla de hoy, voy a dejar un pequeño enlace, ¿no? Yo hace muchos años daba charlas de psiquiatría a personas con enfermedad mental y a familiares. Y un día un paciente me dijo, oye, Guillermo, ¿y por qué no escribes todo eso que nos vas diciendo? Y le dije, oye, pues es verdad, ¿y por qué no? Y entonces empecé a escribirlo en un pequeño blog que está en internet, que se llama Psiquiatría Poco a Poco, que es de consulta lógicamente gratuita, y que ahí abundo y amplío pues muchas de las cosas que hoy van a salir aquí, ¿vale? O sea, que si alguien se queda con sed de más, ahí tiene, Psiquiatría Poco a Poco. Bueno, voy a poner las gafas. Y voy a intentar dividir esta charla como en 7 partes. Una primera, pues como estamos hablando de fe y salud mental, vamos a hablar de unos cuantos principios de salud mental. Vamos a entender qué es la salud mental, al menos en sus fundamentos. Una segunda parte será, vamos a dirigir una mirada hacia la fe. ¿Qué es la fe? ¿Por qué tener fe? Etcétera, ¿no? Una tercera parte, vamos a aterrizar un poco más en la fe cristiana. ¿Qué significa la fe que todos compartimos aquí, ¿no? Una cuarta parte, un cuarto punto, será aspectos de salud mental que no porque yo los haya ido a buscar, sino porque me los he ido encontrando en la consulta, creo que son específicos para personas que tienen vida cristiana. Por decirlo así, hay determinadas apreturas del zapato que las he visto con más frecuencia o típicamente en personas de vida cristiana. Una quinta parte, pues lo que ya apuntaba Juan Carlos, dar razón del título de esta presentación. ¿Por qué la relación entre salud mental y fe es prometedora? ¿Por qué no elegir otra palabra, ¿no? ¿Por qué no decir, no sé, fecunda, fructífera? Bueno, prometedora, luego lo explicaremos. Y una última parte, como esta charla solo va a durar un rato y luego en cambio la vida va durando todos los días, a mí me gusta decir que en el examen de la vida vale llevar chuleta. Con lo cual vamos a hablar de un par de pequeños recordatorios que para cuando salgamos de aquí nos servirán pues para tener bien presente esto de la fe y la salud mental. Bueno, pues nos ponemos a ello. Bueno, esta parte es un poco más teórica. Principios de salud mental. A ver, cuando yo atiendo a una persona por primera vez... ¿Puedes hablar un poco más alto? De volumen, digo. No por el micro, sino por... vale. Porque te oiga la gente. Vale. Pues cuando yo atiendo a una persona por primera vez, a veces me encuentro con la resistencia de alguien a decir, a ver qué etiqueta o qué diagnóstico me van a poner aquí. Y me gusta empezar no apuntando a la enfermedad, sino apuntando a la salud. Entonces, lo que suelo decir es, mira, creo que todas las personas queremos vivir con paz y en libertad. Vamos ahora a buscar si hay algo que esté quitando paz o no permitiendo actuar en libertad.
Bueno, pues en psiquiatría hay como 4 grandes causas que pueden quitar paz o limitar la libertad. Hay un grupo de situaciones de causa física que todavía no entendemos muy bien, que podríamos llamar las enfermedades psiquiátricas mayores. A veces pueden tener algún componente genético, alguna predisposición cerebral, etcétera, etcétera. Bueno, causas físicas no conocidas. Hay un segundo grupo que son las causas físicas conocidas. Nos quita salud mental o nos puede quitar pues, el consumo de determinadas sustancias o una determinada condición médica pues, que nos altera las hormonas de no sé qué, o una anemia, o tiroides, etcétera, etcétera. Hay un tercer grupo de causas que podríamos llamar psicológicas externas. Hay circunstancias vitales que, bueno, pues que suponen un peso y una dificultad eso, para vivir con paz o con libertad. Podríamos decir trauma, podríamos decir estrés, podríamos decir, cuando hacemos informes decimos trastornos adaptativos, ¿no? Es decir, circunstancias vitales que están minando la salud. Y hay una última causa que son las causas psicológicas internas, cuestiones que tienen que ver con el modo en el que hemos ido aprendiendo, desarrollando, en parte por nuestro temperamento, en parte por nuestra historia personal, pues a manejar las emociones o a cubrir nuestras necesidades. Podríamos decir los factores que tienen que ver con la personalidad. Bueno, pues esto, que es muy sencillo y muy básico, es algo que todos los que nos acerquemos a la salud mental tenemos que tener presente. ¿Por qué? Porque cuando luego lo transformemos en tratamiento, para poder cuidar bien vamos a tener que mirar la posibilidad de que haya factores de las 4 áreas de causas, ¿no? Bueno. Otro principio de la salud mental es que todas las personas tenemos emociones y que las emociones no son juzgables, no son ni buenas ni malas. Me adelanto a algo que a veces comento a las personas que tienen vida espiritual, y es que cuando uno en la misa dice yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, luego uno dice de sentimiento. Es decir, las emociones, los sentimientos es algo que de entrada tenemos que aceptar como vienen, sin juzgarlos. Y luego ya veremos si se pueden manejar de manera dañina o de manera no dañina, deseablemente de manera no dañina. Y otro fundamento, otro principio de la salud mental es que todos tenemos necesidades. Las emociones no son, no sé, movimientos de nuestro corazón sin sentido. Suelen ser movimientos de nuestro corazón que nos recuerdan o nos hacen presentes necesidades que son humanas y universales. La necesidad de vivir seguros, la necesidad de ser amados, la necesidad de sentirnos valorados o valiosos y sobre todo la necesidad de tener sentido, de estar acercándonos hacia aquello que queremos. Bueno, por terminar esta parte teórica de salud mental, cuando hablamos de ya tratamientos, pues es importante que en salud mental tengamos en cuenta, así como hemos dicho que hay 4 causas, pues que hay 4 fuentes de tratamiento, ¿no? Que la salud mental no se sostiene meramente a través de lo que más fama tenemos los psiquiatras, que es la pastillita, sino de esa combinación armoniosa entre la parte en la que la salud corporal nos puede ayudar, la parte en la que nuestra vida interior y lo que podríamos llamar la salud espiritual, psicológica, nos puede ayudar, la parte en la que el entorno nos puede sostener, sanar o a veces dañar o enfermar, y sí, también la parte en la que la química pues, nos puede ayudar. Bueno, pues ahí los psiquiatras tenemos que intentar encontrar un equilibrio entre esas 4 cosas, ¿no? Y luego, ya una última pincelada sobre las terapias. Hace 22 años hice mi proyecto de tesis precisamente sobre las psicoterapias y tuve que leer mucho sobre las psicoterapias. Y en aquella época me parecían como pequeñas religiones, pero ya de estas como de sectas, ¿no? De las que tienen muchos apellidos, en las que cada uno tenía como su fe absoluta en su método, pero que cuando uno iba leyendo unas y otras, al final se encontraba con que todas tenían una serie de elementos comunes si realmente se quieren llamar terapias, es decir, si realmente quieren acabar ayudando a la persona. Que era, por un lado, poder contactar con lo que las personas sienten, por otro lado, poder dar sentido a lo que esas personas están sintiendo,
Y por último, y muy importante, poder invitar u operar procesos de cambio. Procesos de cambio, pues eso, o bien en la manera en la que la persona manejaba sus emociones, o bien en la manera en la que la persona cubría sus necesidades. Bueno, esto que os acabo de decir es una psiquiatría sencilla que practico y en la que confío. Y sin embargo soy consciente de que en la salud mental hay muchas situaciones que se pueden, a veces, por decirlo así, desmesurar y que nos hacen perder confianza en la salud mental, en los profesionales, en las terapias, etcétera, etcétera. Bueno, como a mí me ha pasado eso alguna vez, yo he puesto el móvil en modo avión. A mí me funciona. Si alguien quiere hacerlo... Bueno. Bueno. Pues termino diciendo entonces que la salud mental, la psiquiatría, las terapias, etcétera, no es algo en lo que podamos creer o no creer, así dicho en general. Creo que es algo en lo que se puede creer cuando se hace bien y con buenos fundamentos sencillos. Pero es algo en lo que realmente hace falta fe. O sea, hay pocas áreas de la medicina en la que los profesionales tengamos que fiarnos tanto de lo que la persona nos está diciendo y en la que tengamos que pedir al mismo tiempo que se fíen de nosotros cuando estamos hablando. Con lo cual ahora vamos a pasar a la segunda parte que os decía. Vamos a hablar de la fe. ¿Qué es la fe? No voy a dar una definición magistral. Lo que voy a decir es en qué sentido voy a utilizar yo aquí la palabra fe. Voy a utilizar la palabra fe como la confianza que uno pone para moverse, a pesar de que no vea de un modo perfecto el fundamento de aquello sobre lo que va a moverse. Es decir, la fe requiere no ver, porque si uno está viendo ya no es fe, es evidencia. Y por poner una analogía, diríamos que la fe es aquello que nos permite caminar por áreas que no están absolutamente iluminadas. Podríamos decir, bueno, y qué tontería, ¿para qué vas a caminar por áreas que no están absolutamente iluminadas? ¿Para qué vas a confiar? Bueno, es que las cosas en la vida tienen un valor y tienen un coste. El valor de poder caminar por áreas que no están del todo iluminadas es todo aquello bueno que nos venga de haber caminado por áreas poco iluminadas. Realmente las áreas bien iluminadas de la vida son muy escasas. Una persona que diga solo voy a hacer aquello que tenga absolutamente seguro va a hacer muy poquitas cosas. No sé, se quedará en su casa sin salir porque el mundo tiene un montón de circunstancias de las que no conocemos todo. Con lo cual, hay un valor grande por el hecho de poder confiar. Y sin embargo, confiar también supone arriesgarse y por tanto la fe tiene un coste. El coste es todo aquello que podamos perder por el hecho de haber confiado en algo. Así que quizá la pregunta no es, oye, ¿en la vida tenemos que creer o no tenemos que creer? Sino que la pregunta importante es ¿en qué tenemos que creer? Y desde la noche de los tiempos, los seres humanos han puesto su fe normalmente en tres, por decirlo así, áreas. Por un lado, en todo aquello que estaba fuera de ellos. Por otro lado, en cosas que estaban dentro de ellos, en su interior. Y una tercera, digamos, un tercer lugar en el que poner la fe era en personas concretas. Bueno, podríamos decir que hay personas que han puesto su fe pues, a lo largo de la historia, no sé, por hablar de cosas que están fuera de ellos, pues en el dinero, en el éxito, en su país, etcétera. Cosas dentro de ellos, pues en su intuición, en su impulso, en su gusto, y personas, pues no sé, en un individuo que les ofrecía no sé qué, un seductor, tal. Con el paso del tiempo, las personas nos hemos ido dando cuenta de que merece la pena balancear bien en qué vamos poniendo la fe, con lo cual cada vez más las personas intentan poner la fe en algo que esté fuera de ellos, específicamente en aquello que sea verdad, y tratamos de
ir acercándonos cada vez más a un reflejo de cómo son las cosas, es decir, poder confiar en lo verdadero. Cada vez más las personas intentan poner fe en lo que tienen en su interior cuando su interior está en calma. Ahí San Agustín fue un adelantado a su tiempo, porque nos animaba a tener fe en lo que nuestro corazón fuese queriendo cuando amábamos. Y de una manera espontánea nos surge tener fe en la buena gente, en aquellas personas a quienes, sobre todo por sus obras, conocemos como confiables. ¿Qué es un cristiano? Para mí es la máxima expresión de estas tres fes, porque cuando habla de voy a confiar en la verdad, especifica un poco más y dice en una verdad que es un padre y que es amor. Ya está. Y cuando habla de su interior, no dice pues simplemente en lo que yo sienta cuando estoy en calma, sino en lo que una persona en calma y que ha sido formada en el amor de Cristo siente hablando bajito pero con fuerza, y que curiosamente está en sintonía con lo que han sentido a lo largo de la historia muchos millones de personas, específicamente dentro de la Iglesia, diríamos, estamos en la comunión de los santos, es el Espíritu Santo. Y cuando uno lo encarna en una persona dice, pues mira, un tal Jesús, a quien llamaban Cristo, ¿no?, el ungido, con lo cual, pues así como otros pueden creer en Pepito y decir, yo soy pepitiano, ¿no? Yo creo en Ramón, pues nada, yo soy ramoniano. Yo creo en Cristo, yo soy cristiano. Bueno, pues, ¿tiene valor la fe cristiana? Bueno, de verdad que no soy yo quien tenga que dar esa respuesta. Yo sí sé, yo sí tengo una respuesta, o sea, mi corazón sí valora esa fe, pero cada uno de vosotros tendrá que valorarla. Bueno, pues vamos a especificar un poco la fe cristiana. A ver, aquí me gustaría empezar tomando las palabras del propio Cristo, cuando decía de sí mismo, yo soy camino, verdad y vida. Cristo no es alguien que simplemente habló, sino que es alguien que vivió y vive. Con lo cual, en Oriente hay una manera de apreciar mucho a las personas que nos enseñan caminos, ¿no? El Do, el Tao, todo esto, el cómo hacer. Pues Cristo nos enseñó no solo con palabras, sino con el cómo hacer, con el camino, cómo vivir de un modo que no solo fuese sano para nosotros, sino sanador para los demás. Esto es para mí una fuente tan inagotable de salud mental que de verdad procuro beber de ella todos los días. Luego intentaré poner algunos ejemplos concretos, pero muchos de vosotros incluso conoceréis la vida de Cristo mejor que yo y se os podrán venir a la cabeza otros ejemplos pues más ricos o más amplios de esa salud que Cristo nos invitó a tener y también a dar y a compartir con los demás. Aprovecho para decir, como pues a Cristo muchas veces le vemos en la vida de los buenos cristianos, una de las primeras lecciones de psiquiatría que yo recibí, de las mejores, precisamente me la dieron las hermanas hospitalarias, y es cómo empezar a tratar a una persona con enfermedad mental muy grave. Me dijeron, mira, de entrada, queriéndole. Ya está. O sea, de entrada, queriéndole. Y luego ya vamos haciendo cosas. De hecho, la segunda cosa, aprendí de una psiquiatra que era hermana hospitalaria, Sor Enedina, que dijo, y lo siguiente, le coges del brazo y te das un paseo por el jardín, que a veces hay personas que necesitan ponerse un poco en movimiento, ¿no? Esto que parece tan sencillo, resulta que no es tan sencillo. Durante muchísimos siglos a las personas con enfermedad mental grave de entrada se les apartaba. O sea que el decir de entrada me acerco y de entrada le amo ya es un paso muy grande. Mi mujer, que también es psiquiatra, trabaja con los hermanos de San Juan de Dios y de los hermanos de San Juan de Dios luego salieron las hermanas hospitalarias. Quienes pusieron en marcha
en nombre de Cristo. Pero bueno, luego ellos en persona, estos dos movimientos, caramba, son un ejemplo vivo de cómo, de entrada, a aquella persona a la que podríamos, o por la que podríamos sentir inicialmente cierto reparo, se le mira con amor y uno da el paso de acercarse, ¿no? Esto es muy del estilo de Cristo, por lo tanto esto es muy cristiano. Bueno, pues voy a hablar ahora un poco de la salud mental, o algunas cosas que he visto específicamente en personas que tenían vida cristiana en la consulta. Una de las cuestiones que más veces he tenido que mencionar es que Cristo era una persona que se cuidaba. Y voy a poner varios ejemplos. No me sé todos los detalles, porque de verdad que no soy teólogo ni exégeta ni nada de esto, pero que me corrija Juan Carlos, creo que la primera vez que Jesús predicó en Nazaret, leyó un texto, dijo, bueno, pues hoy se cumple esta profecía, y en aquella época se las gastaban así, pues no, al público no le gustó. Entonces, ahora yo espero que si no os gusta esta charla, pues simplemente hagáis un poco así y ya está. Pero en aquella época, cuando no gustaba una charla, cogían al que había dado la charla y decían, vamos a subir a un monte y lo despeñamos. Bueno, pues quisieron coger a Cristo y despeñarle. Y Cristo dijo, no, esto no va a pasar. O sea, ¿a santo de qué? No voy a dejar que alguien me maltrate así porque sí. Las personas tenemos un valor, yo tengo un valor. Y el evangelista, de un modo muy sobrio, dice, y pasando en medio de ellos se alejó. Bueno, pues quita de aquí esas manos, seguro que hubo. El hecho es que pasó en medio de ellos, no se dejó tratar mal. Cristo se cuidaba. Pero no solo se cuidó en ese momento álgido, se cuidaba de un modo que hacía que quienes le miraban con ojos un poco criticones dijesen, míralo, si encima tiene buen aspecto, parece sanote, debe de comer bien este comilón y bebedor, ¿no? Se cuidaba también descansando de cuando, pues, oye, entregando una parte de su palabra, de su vida, etcétera, etcétera, me lo imagino resoplando, ¿no? Pues a veces los apóstoles pues no entendían las cosas a la primera, ¿no? Entonces Cristo se iba al monte, o se alejaba, o necesitaba un tiempo para reconectar, etcétera, etcétera. O en modo avión. No. Bueno, y se cuidaba también incluso en la generosidad. Bueno, al menos un par de escenas, y probablemente haya alguna más, en la que da la impresión de que Cristo no quiere curar a alguien, o no quiere, no quiere trabajar. Ese día se ha levantado perezoso. No, Cristo medía sus fuerzas. Cuando iba a una población y en las afueras se encontraba a los apartados, qué casualidad, en aquella época no estaba de moda integrar a los que tuviesen una enfermedad, se les apartaba, tú fuera, ¿no? Pues claro, ¿a quién te encontrabas? Al principio, cuando ibas a llegar a una localidad, primero a los que estaban fuera, ¿no? Y se detenía y le miraba y le ayudaba. En algún caso le dijo, oye, no vayas diciendo por ahí que estoy. Me recuerda mucho a cuando uno estaba de guardia, subía a la planta porque había una persona que necesitaba ayuda, y uno estaba agotado y decía, voy a intentar que nadie más me vea, porque como me vean, oiga doctor, por cierto, oiga Guillermo, por cierto. Entonces uno pasaba discretamente. Y ese acto no es un acto de egoísmo, es un acto de cuidado generoso que quiere multiplicar el cuidado que vaya haciendo a lo largo de la vida, procurando, insisto, medir sus fuerzas, ponerlas cuando es oportuno, recuperar cuando es oportuno y sobre todo también no intentar jugar a ser Dios, sino intentar enseñar a otros a que hagan lo que uno quisiera hacer. Mandaba a los apóstoles, venga, id vosotros y predicar. Incluso no tenía esa actitud que a veces podemos tener los médicos paternalistas de ven aquí que yo te levanto. No, oye, coge tu camilla, levántate y no sé qué, tú vete a la piscina, lávate y no sé cuántos, tú vete no sé qué, tal. Es decir, cuidaba y se cuidaba de un modo que me parece imposible de resumir en una fórmula exacta. Hay que cuidar un 38% y el cuidado... No,
hazlo al estilo de Cristo. Él encontraba muy bien esa armonía, ¿no? Pero ese cuidado, fijaos, aquí tenemos la cruz, no es me cuido a mí mismo a toda costa. Pues mira, no, procuro cuidarme, procuro ir encontrando un ritmo. Pero hay momentos de la vida en los que me voy a encontrar con que no hay término medio. O doy un paso adelante o doy un paso atrás. Y en ese caso también nos explicó cómo se viven esos momentos. No se viven diciendo, vale, pues sí, doy el paso adelante y ya está. No. Se siente, se llora, se suspira, se pasa toda una noche, se dice, aparta de mí este cáliz. Y al final, si se ama a la altura del amor de Cristo, se dice, venga, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se da el paso adelante. Bueno, pues eso es una gigantesca lección de salud mental. Eso es salud mental con mayúsculas. Bueno. Cristo se desahogaba, y también a algunas personas que veo en consulta de vida cristiana y en general buena gente, a veces se les olvida la parte del desahogo sano que tenía Cristo. Cristo hablaba fuerte y de vez en cuando soltaba una parte de las emociones un poco incómodas o ingratas que le producía la fricción con la realidad cuando no era como tendría que ser, pues hablando grueso, procurando no hablar grueso de un modo que fuese dañino hacia nadie frágil. De hecho, no dañó a nadie frágil, pero al viento o a los que sí podían escuchar las palabras gruesas, sí se desahogaba. Y lloraba. Y, en fin, cuidaba su interior. Y algunas veces hablo también en la consulta sobre la insistencia. A veces uno puede intentar ser igual de bueno que Cristo, pero uno resulta que se pasa. Y entonces el que le adelante a Cristo ya no es bueno, ya es buenazo, buenico. En Navarra diríamos buenico. Y dices, no, buenico no, bueno. Pero también, pues, insistente, ¿no? Cristo ponía el ejemplo de, oye, pues que he ido al juez, que no me arregla esto, pues le vuelvo a ir al juez y vuelvo a pedirlo. O el vecino inoportuno que, bueno, pues ya sabéis, que le venía un invitado y qué tal, y que despertó al otro para poder cuidar al invitado que iba a tener, ¿no? A veces la virtud cristiana, en el sentido de que la predicaba el propio Cristo, de saber pedir, y de pedir a veces con insistencia, no tener esa especie de el buenico que no pide nada, ¿no? Y una faceta que también es muy importante de salud mental para cristianos es la flexibilidad. Cristo nos enseñó muchísima flexibilidad, nos enseñó de hecho la diferencia que hay entre firmeza y rigidez. No lo dijo con estas palabras, pero de alguna manera es como cuando en la evolución de los seres vivos primero tenemos estos seres un poco gelatinosos de hace millones de años, ¿no? Una especie de amebas, que en un momento dado adquieren estructura pues, con un exoesqueleto, pero que con el paso de los millones de años fueron interiorizando el esqueleto y por tanto permitiéndose ser flexibles por fuera. Entonces, nos hablaba de flexibilidad a veces en lo pequeño, en la norma, en una espiga un sábado o no, un curar a alguien en sábado o no, si la filacteria mide no sé cuánto o no sé cómo. No perdamos de esencia, o sea, no perdamos la esencia de lo importante, pero incluso nos enseñaba la flexibilidad consigo mismo. A mí me produce una sonrisa, no sé, de satisfacción decir, es que a Cristo le hicieron cambiar de opinión 2 veces. Y curiosamente las dos, una madre, ¿no? La primera en las bodas de Caná, que él no quería meterse, es como, calla. Venga, que sí, hijo mío. Pues cambio de opinión. Y la segunda, una madre pidiendo para su hija, que con insistencia, al principio Cristo se estaba cuidando, oye, no, mira, que ahora no, y los apóstoles, venga, que no, que es que ahora está ocupado, que tenemos otras historias. Pero la madre insistió y Cristo cambió incluso esa determinación inicial que tenía de no pararse, ¿no? Bueno, pues que también nosotros podamos a veces aplicarnos esa flexibilidad que es natural,
que en el crecimiento de nuestra vida espiritual haya momentos en los que para adquirir estructura, pues nos fijemos en unas normas y en cosas que nos dan un soporte y una rigidez, pero que sepamos que lo verdaderamente cristiano no es la rigidez, es la firmeza, pero luego con flexibilidad. Bueno. ¿A qué hora termina? A las 9. Vale. Bueno, la relación prometedora. A ver, esto es como en los chistes. Tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala noticia es que la relación es prometedora, porque después de 2000 años o durante 2000 años ha habido muy poquita cercanía entre la salud mental y la vida espiritual. Ha habido alguna, Santa Hildegarda de Bingen, siglo XI. Bueno, el propio San Agustín, que para mí es el hombre que dijo la frase más terapéutica del mundo con ese ama y haz lo que quieras. Pues muchas veces las vidas de los santos son un verdadero canon ¿Perdón? Ama y haz lo que quieras. Dilige quod vis fac, creo que era en latín. Bueno, pues muchas veces las vidas de los santos, que son un verdadero ejemplo no solo de las palabras, sino de las palabras encarnadas, ¿no? Pero más allá de eso ha habido una especie como de caminos paralelos entre la salud mental y la espiritualidad. Y a mí hace años me llamó la atención que en uno de los centros en los que trabajo, que no tiene nada que ver con lo religioso, llegó un día una psicóloga que trabajaba ahí, pero llegó un día emocionada y dijo: oye, quiero daros una charla sobre un tema que he estado haciendo un cursillo en Estados Unidos, buenísimo, una terapia que es rompedora, es lo más, ya veréis. Bueno, pues nada, lo organizábamos entre varios y dijimos: venga, pues hacemos una mini charla entre nosotros. Y llega la buena mujer y dice: os voy a hablar del perdón. Increíble, no sabéis el perdón, qué potencia tiene, qué maravilla. He visto situaciones que estaban enquistadas durante años, las personas sufriendo, las personas llevando... Oye, y lo aligera. Y me llama la atención, no sé, como esa especie de run que hay en los últimos tiempos en la psicología, que de verdad que es algo que he empezado diciendo: oye, la salud mental tiene sus buenos fundamentos y no es algo que despreciar, es algo que de hecho amo y trato de vivir, ¿no? Pero esas burbujillas en la psicoterapia de decir: nos estamos dando cuenta de que no hay que prestar tanta atención a lo material, hay que cuidar más el espíritu, ¿no? Y entonces a uno le resuenan esos ecos de hace 2000 años de: no os preocupéis tanto por los que pueden dañar el cuerpo, preocupaos más por lo que puede dañar el alma. O que hay que buscar tiempos para la calma, o que hay que pasear, o que hay que procurar tener amigos, o que hay que procurar vivir con un sentido. Y uno dice: si me están diciendo lo mismo. Pero en la psicología, si solamente hacemos psicología, tenemos un piso de arriba, por decirlo así. ¿Cuál es el culmen? El culmen es: ya estoy bien yo. El culmen sería un tipo sentado debajo de un árbol, no sé, ganando poco a poco peso y con una sonrisa de satisfacción. Y sin embargo, creo que eso, mientras exista una herida abierta en un lugar del mundo, no es sano. Es, como mucho, conformista, podríamos decir, calmo. E incluso en un proceso de salud podíamos pensar que hay momentos en los que buscar esa calma como una primera meta es, absolutamente deseable, pero que esa sea toda la meta, no. Entonces, ¿qué tiene que ofrecer no solo el espíritu, la espiritualidad, sino en concreto la espiritualidad cristiana a la psicología? Pues tiene que ofrecerle una altura de miras, que es, no estar solo bien tú, es estar bien tú y los que están junto a ti, y a ser posible los que también están lejos, pero vas a mirar con mirada cercana. ¿Vale? ¿Y qué tiene que ofrecer la psicología a la espiritualidad? Pues el aterrizaje. Porque aquí voy a hacer una analogía. Vamos a imaginar que Cristo era muy alto y tenía la cabeza aquí arriba, pero los pies aquí abajo, en el humus, en la tierra, en lo concretísimo. Era tan
a veces tan aterrizado, que incluso a veces tenía que recordarles algunas cuestiones de aterrizaje a sus entusiastas y elevados seguidores, ¿no? Hoy en el Evangelio, esta cosa tan práctica, oye, cuando vayas al juez, primero arréglate con el otro, ¿no? Oye, joder, estate atento a los signos de los tiempos. En otros momentos cuando decía, oye, aprended un poquito de los hijos de las tinieblas, que están espabilados, no me seáis demasiado palomas voladoras sin aterrizar, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de una espiritualidad cristiana no aterrizada? Bueno, el primero y sustancial es que eso no es cristiano, porque Cristo tenía los pies en la tierra, y alguien que no imite a Cristo no solo en la altura, sino en los pies en la tierra, no es cristiano. Lo segundo es que uno corre el riesgo de llevar una espiritualidad, como ya ha habido otras, que se queda en las alturas. En la época de Cristo, pues la de los fariseos, ¿no? Las de tralarí, tralará, debate angelical sobre eso, las filacterias de no sé qué, y luego pasas al lado del que tiene una necesidad y pasas de largo. Pero hay peligros más graves. Se pueden llegar a situaciones en las que el no cuidado propio puede llevar a casi diríamos, a llevar una doble vida, a llevar una vida casi disociada, en la que, curiosamente, el lugar en el que se cuida el mejor trigo, aparece la peor de las cizañas. Y esto no lo ha inventado la Iglesia. En fin, no quiero hacer mofa, pero tenemos muy reciente en los medios de comunicación hasta qué punto una persona puede llevar una disociación entre lo que dicen sus palabras y sus valores y su etcétera, y lo que hacen sus hechos, ¿no? Entonces, que en la vida cristiana existan fundamentos aterrizados de psicología es algo, insisto, no solo para poder llamarse de verdad cristianos, sino algo necesario para prevenir las situaciones de verdadera disociación enormemente dañina. Y luego, en tono menor, algo que quizá no es tan grave, pero que sí es doloroso, que es el sobrecoste o el sobreesfuerzo que pueden hacer muchos cristianos cuando no están aplicando esa parte de los autocuidados que llevaba Cristo. Bueno, esto es así no porque lo diga yo, con lo cual, afortunadamente, al margen de que pues yo ahora mismo os lo comparta, en muchos lugares donde se forma a personas pues ya para la vida consagrada, se incluye la parte de psicología. Una charla muy similar a esta la di yo en la Facultad de Teología hace un par de años a futuros sacerdotes. Y eso es algo que me llena de esperanza. Entonces, aquí voy con lo de relación prometedora. La mala noticia es, durante mucho tiempo han estado separados. La buena noticia es, creo de verdad, y lo creo absolutamente, que son dos, por decirlo así, dos pisos de un mismo edificio que van a acabar unidos y que ya están dando pasos para unirse. La psicología está incorporando cada vez más aspectos de espiritualidad y está empezando a encontrar valor ya no en la espiritualidad así en el aire, sino específicamente en la espiritualidad cristiana. Y la fe cristiana está aterrizándose cada vez más, a veces por fuerza de los golpetazos que se ha dado con la realidad, por no aterrizar, y está incorporando los aspectos de la psicología. ¿Hemos llegado a la meta? No, pero vamos en la buena dirección. Y eso, para mí, es prometedor porque es una promesa, creo que es algo que va a ocurrir, pero es que además es ilusionante. Es que, el día que ocurra, es que ese es realmente Cristo, es decir, alguien con la cabeza muy en un lugar muy alto, pero con los pies muy en la tierra, ¿no? Bueno, pues voy a terminar con los recordatorios y así abrimos un poco de tiempo para el debate. Habría muchos recordatorios, pero claro, en el examen que os he dicho de la vida que se puede llevar chuleta, tampoco se va a llevar 80 chuletas, ¿no? Entonces, yo simplemente os voy a nombrar dos. Uno es la cruz y otro es el Padre Nuestro. La verdad es que la cruz es como... ¿Habéis leído en El Principito? Muchos, como al principio... dice que hay un dibujito, que además en la novela lo ponen, que parece un sombrero,
y que el autor dice, los adultos dicen que es un sombrero. Los niños, que saben más, saben que eso es una boa que se ha comido un elefante. Es evidente, ¿no? Bueno, pues alguien que mire la cruz un poco sin mirar, ¿no? Como un adulto, y dice, pues no sé, un tipo ahí martirizado, ya está. De esos en las guerras cántabras hubo centenares de miles. O sea, eso era el modo habitual de matar de los romanos. No es tampoco nada extraordinario. Ya, pero si lo miramos con un poco de cabeza y sentido, nos está diciendo muchísimas cosas. Nos está diciendo de entrada qué actitud tener hacia la cruz, que de entrada es de amor. O sea, a la persona que lleva una cruz en salud mental, de entrada se le aprecia. Al mismo tiempo nos está diciendo que la cruz no es algo gustoso y nos recuerda que Cristo inicialmente, aparta de mí este cáliz, pero que es algo enormemente valioso cuando tiene sentido. Nos recuerda que no es la última palabra. Los cristianos tenemos esa, vamos a decirlo así, sanísima manera de recordar las cosas, que es recordar la cruz y a continuación recordar la resurrección. Nos recuerda, y esto, si queréis, ya es una pequeña rima de la vida, acoger con los brazos abiertos. Nos recuerda la altura del perdón. Cuando hablábamos antes de la terapia del perdón, es que no me ha pedido perdón, tal. Mira, el perdón a la altura de Cristo es perdono aunque no me lo haya pedido, porque no sabe lo que hace. Bueno, es un recordatorio de verdad para mí de salud mental. Y el Padre Nuestro. Sería muy largo ahora aquí desgranar todo lo que nos dice, porque el Padre Nuestro se recita. Rezar es el apócope castellano de recitar en latín, ¿no? Se recita, y recitar es una manera muy hermosa y sencilla de tener presentes una serie de cosas. Bueno, pues de entrada, el Padre Nuestro nos recuerda que le hablamos a Dios de tú. Para continuar, nos recuerda que le llamamos como un hijo a un padre. Es decir, no creemos en una realidad, no sé, amorfa, omnisciente o no, vaya usted a saber, pero como impersonal. No, personal y con relación de padre. Y por tanto, nos recuerda que no somos Dios. Somos el que llama Padre a Dios. Como una pequeña anécdota y con un poco de repulsa, pensemos en estos 30 segundos y luego volvamos a la charla. En uno de los mensajes que ayer aparecían en la famosa noticia que conmocionó al país, una de las mujeres explicaba que este individuo pedía que se le tratase como Dios. O sea, literalmente ponía, es que me pedía que le tratase a él como Dios. Qué importante es que no nos autoendiosemos. Qué sano mentalmente es que no nos autoendiosemos. Bueno, pues el Padre Nuestro no nos autoendiosa, pero al mismo tiempo nos recuerda que no somos un trocito de algo insignificante, ¿no? Somos de familia real. Ahora se están presentando los premios Princesa de Asturias, ¿no? La Princesa de Asturias dirá, oye, mira quién es mi padre. Pues nosotros también podemos decir, pues mira el mío, ¿no? Pero luego es que decimos nuestro, porque resulta que no es el mío, es el mío y el de todos. Y por tanto esa altura, que no endiosa, pero que tampoco es insignificante, la vivimos para nosotros, pero también la vivimos para quienes nos rodean. Bueno, y a partir de ahí, de verdad que el Padre Nuestro es un recordatorio que no voy aquí a glosar, pero sí os voy a invitar a recitarlo para tenerlo presente. Bueno, empezaba esta charla diciendo, si es que este tema en realidad lo vivo todos los días. O sea, me pongo a hablar de esto y de verdad que no pararía en horas. Pero me gustaría escucharos y sobre todo me gustaría que aquí hubiese pues un diálogo, no solo de preguntas y respuestas, sino también de reflexiones. Como yo no lo sé todo, algunas de las intervenciones pueden ser, pues mira, yo pienso esto y esto, y ya está, y yo me callaré y lo escucharé, no voy a estar aquí el oráculo de las respuestas, ¿vale? Bueno, pues nada, que muchas gracias por vuestra escucha y que adelante con el coloquio. Bueno, tenemos un tiempo amplio de coloquio. En principio, vamos, dura lo que dures, terminamos antes, pues nos vamos, pero en principio hay un tiempo amplio de coloquio, ¿no? Para las preguntas que queráis hacer o comentarios. Yo te quería plantear una cosa que yo una vez vi que me llamó bastante la atención y tiene que ver también con la psiquiatría, ¿no?
lo vi en una película. Se trataba de una persona que tenía una pequeña crisis porque había perdido su trabajo, tenía que emprender un nuevo trabajo y tal, y era una etapa nueva de su vida. Entonces, entre las diferentes prestaciones que ella tenía, aunque no estaba loca ni le pasaba nada especialmente grave en su cabeza, era ir a un psiquiatra. Entonces ella, como está un poco desorientada y tal, pues va. Para ver y entonces va, pero entra, toca la puerta y está casi a punto de salir porque no sabe qué decirle al psiquiatra. Y hasta sale, pero luego regresa otra vez y le dice: doctor, ¿podría decirme algo que sea beneficioso para todo, en general para toda la gente y en general para todos los momentos de su vida? Y el doctor le dijo: sí, muy interesante tu pregunta y tal. Aprende a ver lo que necesitas y aprende cómo pedirlo. Me gustó la frase porque me quedó así como grabada, me pareció que era bastante profunda. En el sentido de que nosotros necesitamos cosas, pero a veces no son las cosas que queremos tener, o sea, que queremos conscientemente. Entonces, y hay que aprender a pedirlo, pero pedirlo quiere decir que en cierto modo puede que dependa un poco de nosotros, pero puede que haya alguien más que tenga que participar en darnos eso, porque hay que pedírselo. ¿A quién? Tendría que ser a Dios, ¿no? Vamos, o a un ser supremo, no sé. Es como yo lo entiendo. Pero esto es lo que usted estaba diciendo, de que hay una relación intrínseca, real, entre la religión, la espiritualidad y la psicología. Porque la psicología trata lo íntimo del hombre, la religión también. Incluso, pues, sabemos que en siglos anteriores, que no había psiquiatras ni psicólogos, la gente lo que hacía era ir a confesarse, ¿no? Para, digamos, aliviar en gran medida pues, las cargas que pudieran tener en su mente, en su alma, o cosas que necesitaran compartir y que no pudieran compartir con todo el mundo, sino con, vamos a decir, un especialista que los pudiera ayudar. Pues muchas gracias por la reflexión y permíteme 3 pequeños apuntes. El primero, casi anecdótico, pero de verdad que para mí fundamental, es que nos hablemos de tú y que ya está. Yo siempre hablo de tú. El segundo, y ya más importante con lo que cuentas, una de las cosas que más seducen y al mismo tiempo dan fundamento verdadero a las palabras y a la vida de Cristo es lo sencillo que hablaba. No era para catedráticos ni para entendidos. Es más, nos invitaba a que nuestros catedráticos fuesen los niños, que fuese la naturaleza, que fuesen esas personas sencillas. Con lo cual, esto que el psiquiatra le comentó a este personaje de la película, en el fondo es algo súper sencillo. Oye, aprende a ver lo que necesitas y aprende a pedirlo con humildad, ¿no? Y que esa última parte yo creo que también es fundamental, que sepamos que en la vida hay que dejarse ayudar. El Padre Nuestro también es un recordatorio de esto. Cuando uno dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, a continuación podría decir, y pongo a Dios por testigo que no volveré a caer en la tentación. Me comprometo a no volver. No nos dejes caer en la tentación. No. Bueno. Sí. Me pareció que cuando hablabas en el índice, a lo mejor no has querido, las has dicho, pero me ha parecido que hablabas o que ibas a hablar de patologías cristianas, de personas cristianas. ¿Las has mencionado? ¿Hay algunas que... No, es que en realidad a lo mejor he explicado patología cristiana. Lo que quería decir es talones de Aquiles, o sea, lugares por donde aprieta el zapato típicamente a las personas cristianas, que ahí es cuando he comentado lo de cosas que frecuentemente tengo que recordar o que poner presente de la propia vida de Cristo a personas que intentan imitar a Cristo pero se pasan, es pues cuando la persona, por ejemplo, da y no se cuida, o cuando la persona se mantiene demasiado rígida y olvida la flexibilidad, o el desahogo de Cristo, la insistencia de Cristo. O sea, más que hablar de patologías, no existe una patología de cristianos. Lo que sí existen son cosas que precisamente las personas especialmente acercadas a la vida cristiana a veces pueden olvidar de la propia salud mental de Cristo, ¿no? Sí. ¿Nos puedes dar una pincelada breve de la visión del sacramento de la reconciliación, la penitencia, desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología? A ver, hace, yo
creo que 4 meses, Juan Carlos nos invitó a mi mujer y a mí a dar una charla en el marco de unos cursillos prematrimoniales precisamente sobre el perdón. Y ahí estuvimos hablando de que el perdón es un proceso. Esto que os decía yo un poco alegremente de la psicóloga que había llegado emocionada, el perdón es algo tan nuclear que merece ser tomado como sagrado. Pero claro, para que algo sea tomado como sagrado lo tenemos que hacer a la altura de lo sagrado. Perdonar en la vida cotidiana es algo, vamos a decirlo así, muy que se puede hacer también de una manera muy sencilla. Pero un proceso profundo, personal, en un examen de conciencia, con un dolor realmente, o sea, con un dejarse tocar por el sentido de tristeza o repulsa hacia las cosas que uno haya hecho, con un acto valiente de poder poner palabras a eso que uno ha hecho, con un acto comprometido de intentar volver a hacer las cosas bien. En el fondo es tomar el acto genérico del perdón a la altura de lo sagrado, y ese es el sacramento del perdón. Que hay cosas sobre las que no se tiene que frivolizar. Por ejemplo, para que sepamos lo que es tratar como sagrado, y un poquito menos, o sea, un peldañito más abajo, que sería tratar las cosas en serio. ¿Verdad que la medicación uno no se la aconseja a su vecino y ya está? Uno dice, hombre, a mí me ha ido bien con esto, pero pregúntale a tu médico. Es decir, que de los medicamentos la última palabra la tenga el médico, aunque todos podamos tener una cierta cultura. Pues el perdón todos lo podemos aplicar, pero el perdón de verdad, el perdón profundo, el perdón, tratémoslo como un sacramento. ¿Y quién administra ese sacramento? Lo administra materialmente el sacerdote, aunque quien perdona es Dios. Entonces, en psiquiatría, esta frase que ha salido antes de antiguamente muchas personas, claro, como no había psiquiatría, iban al sacramento. O sea, yo no creo que los psiquiatras seamos los sustitutos de los sacerdotes al perdonar. Creo que abordamos cuestiones diferentes, que a veces pueden estar cercanas, pero ni el mejor de los psiquiatras puede llegar al proceso profundo y sagrado del perdón. De la misma manera que un sacerdote con la confesión, habrá cuestiones que tienen que ver con la psiquiatría y que requieren abordaje psicológico que la simple administración del sacramento del perdón no va a sanarlos. Creo que hay que complementar las dos cosas. No somos sustitutos unos de otros. Tengo unas dudas, según ha dicho. Represión, duda, no sé si sabrá responder. Como psiquiatra y como católico, cristiano, cuando va a trabajar, y, por ejemplo, a lo mejor hay símbolos religiosos que te vas a trabajar y no puedes sacar, porque hay a lo mejor compañeros que les molesta. Entonces, en ese sentido, el trabajo con la religión está reñida. Y en el otro sentido es que cuando vas a confesar a nivel psiquiatra y como psiquiatra y religioso, si vas a confesar y el mismo cura te dice eso no es pecado y te manda al psiquiatra y te manda unos curas que no vayan, ya dices, es que al final no nos sabemos confesar. O sea, creo que, empezando por lo segundo, esto que acabas de decir es una llamada a por qué es bueno que los sacerdotes tengan formación psicológica. Luego también diríamos, y es bueno que los psiquiatras tengamos formación espiritual, porque efectivamente la confesión es para lo que es y la psiquiatría es para lo que es. O sea, tienen sintonía, pero no hacen exactamente lo mismo. Hace muy poquito, tuve una situación que por delicadeza le comentaré a Juan Carlos personalmente, pero que me dolió muchísimo en el mensaje que recibió una persona con depresión severa de alguien que tenía que haberle de entrada acogido. Y ahora vamos a lo de los símbolos religiosos. En mi vida personal
he dicho, yo me formé en la Universidad de Navarra, luego he trabajado con las hermanas hospitalarias. O sea, reconozco que en mi caso no tenía mucho mérito, no sé, llevar una medalla, pero Bueno, creo... trabajando en el Marañón. Sí, en el Marañón, pero creo que al final lo que uno tiene que ser es encarnar a Cristo. Sí me ha ocurrido que algunas personas tienen un rechazo visceral a lo cristiano, no realmente porque tengan un rechazo visceral a la figura encarnada de Cristo, sino porque tienen un rechazo visceral al aspecto, por decirlo así, a la narrativa o a la historia personal que han tenido, probablemente con aspectos muy rechazables, con la pátina cristiana. Con lo cual, ante esas personas yo no voy a ocultar mi cristianismo por miedo mío. Lo que voy a tener es la delicadeza de no ponerle encima de la mesa aquello que le produce alergia, porque probablemente esa persona sí que estará muy en sintonía de entrada con la humildad que tenía la persona que se acercaba a Cristo, que muchas veces era la humildad del, oye, estoy ciego, ayúdame. O sea, ahora mismo no soy ni bueno ni malo, simplemente estoy necesitada de ayuda. Pues claro, a una persona así, por supuesto que se le acoge. Y si un símbolo cristiano le fuese a alejar, no se lo voy a poner delante de las narices, ¿no? De entrada, os decía yo, aprendí de las hermanas hospitalarias a amar la cruz. Bueno, y aprendí de Cristo a, de entrada, acercarse a cualquier ser humano que tenga una actitud de apertura, ¿no? Esa adúltera que no sé qué, ese zaqueo que no sé cuántos, ese prostituta que no sé qué, o ese publicano, o ese lo que sea. De entrada, oye, si hay una actitud de dejarse ayudar, por ahí podemos empezar a trabajar. Has dicho una cosa hablando al principio, ¿no? De no partir quizás tanto de la patología, sino de la salud. De la salud, sí. Que creo que haya sido como un cambio en la psicología también, ¿no? Sí. Una psicología humanista, más centrada como a veces en la autorrealización, Sí. como decías, ¿no? En el estar a gusto consigo mismo, quizás con una cierta excesiva autorreferencialidad, ¿no? Sí. De lo que dice el Papa. Sí. Pero bueno, en ese sentido positivo, y luego también has hablado de cómo incluye una dimensión social, ¿no? La salud no es solo personal, sino en cierto modo social. No podemos estar del todo satisfechos solo preocupándonos de nosotros, ¿no? Sino, Sí. Y luego también, bueno, ha habido cosas que me han resonado de un modo muy positivo, ¿no? También esa capacidad de dar sentido a la vida, de orientar la vida, y como la fe ahí tiene una palabra que decir, ¿no? Porque es una luz. De hecho, me surgía ahí lo de la logoterapia, ¿no? Sí. Esa corriente de psicología que creo que Víctor Frank. quizás nos viene bien en el momento actual, Sí. en una sociedad tan desnortada, ¿no? Pues la importancia del sentido, ¿no? Si tuvieras que definir de algún modo, que has hablado de estas cosas, ¿no? Del cuidado, de la insistencia, del saber pedir, pero si tuvieras que definir, por ejemplo, en qué consiste la salud, de un modo integralmente considerado, que a lo mejor sintoniza mucho con lo cristiano, ¿qué aspectos subrayarías más? A ver. Por también, digamos, hacernos una idea de la fe, creo yo, ¿no? Es fuente de salud, si se vive bien. Sí. El problema es que a Eso veces, es. como decías, no la vivimos Si se bien. disocia, es fuente de la peor cizaña, pero bien vivida es una fuente de la salud más plena, porque efectivamente en la cima de la vida del ser humano está el sentido. A mí me gusta fijarme mucho en la etimología de las palabras, ¿no? Entonces, la palabra enfermo viene de firmitas y en este caso de su carencia, ¿no? La infirmitas es ese estado en el que uno no tiene la firmeza. Yo os planteo, pues por ejemplo, a Stephen Hawking. ¿Dirías que estaba infirme? Yo diría no, diría, jo, qué tío, qué firmeza vital tenía, a pesar de que su cuerpo, pues mira, no le acompañaba. Entonces, la salud, ya lo dijo la OMS, pero las cosas no solo hay que decirlas, hay que tenerlas presentes. Es un estado, bueno, pues de una cierta paz corporal, de una cierta también paz psicológica, pero también paz espiritual. O sea, la salud es
Yo digo paz y libertad. O sea, paz en el sentido que incluso con los dolores o incluso con las emociones, esos dolores o esas emociones no tengan la última palabra. Pueden tener la primera, y que la resoplemos, pero que la última la tenga una aceptación. Pero luego libertad, que no sea una aceptación de conformismo, sino una aceptación de compromiso, un estar en movimiento hacia lo que quiero. La salud es poder moverse con firmeza, no sé. Y la salud, en todo caso, es algo que no se tiene nunca del todo. Yo recuerdo, pues con estas lecciones que nos dan las personas a quienes atendemos, que había un hombre que tenía muchas patologías, muchas, pero que no le gustaba la palabra enfermedad y llevaba muchos años en la clínica. Y me decía, pero Guillermo, porque yo ahí también decía lo de hablar de tú. Me decía, Guillermo, pero yo tengo salud. Y yo le decía, claro que tú tienes salud, pero una salud sostenida. Claro, sostenida. O sea, tampoco nos vayamos aquí a decir, pues entonces suelto las muletas. No, salud sostenida, a veces pues en las manos de las personas que nos cuidan, en un tratamiento, en unos cuidados corporales y en este caso pues también en un entorno que vamos a decirlo así, estructural de hospitalización, ¿no? Pero sí, la verdad es que era un hombre que tenía luego una sonrisa, luego tenía salud, pero sostenida. Guillermo, ¿cómo puedes ayudarnos, cómo podemos explicarle a una persona que no tiene fe la diferencia entre psicología y espíritu? Yo tampoco la tengo muy clara, o sea, lo que diría es que hay... A ver, daría un paso previo. Si queremos epatar un poco a la persona, siempre le podemos decir que hay muchísimas más ideas que palabras, con lo cual a veces cuando hablamos de cosas las palabras son resbaladizas, tienen varios significados y nos podemos acabar tropezando en las palabras, ¿no? Intuyo que espíritu es algo que ya nombraban los antiguos para decir todo aquello que estaba en nuestro interior y que no era corporal. Entonces la psicología es una parte de eso que está en nuestro interior, pero centrada solo en el rendimiento mental, ¿no? Pues como la mente como una máquina, y en la paz, pues como ausencia de dolor. Entonces de la psicología podemos buscar pues cómo rendir mejor o cómo estar más en paz. ¿Qué es el espíritu? Todo aquello que va más allá de estar bien o de rendir bien. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el sentido. Pero si yo, voy a decir una barbaridad, mato al perro de un niño delante del niño, ¿qué es lo que le estoy dañando? ¿La mente o el espíritu? No sé. O sea, le estoy dañando su interior. Y vamos, ojalá me pusiera una piedra de molino al cuello y me echasen al agua, ¿no? Es decir, mente, espíritu, bueno, no me queda muy clara la diferencia, pero espíritu es más amplio. Sí. Bueno, yo quizás en este tema pues quisiera decir algo, porque, bueno, quizás no es respuesta a la pregunta, pero creo que va en esta dirección, porque si entendemos la ansiedad como algo que tiene que ver con el cuerpo, con las emociones, con lo físico, pues ansiedad, hoy en día sobre todo, en muchísimos casos, es la consecuencia directa de una vida desordenada. Ahora, ¿cómo entender lo que es la vida desordenada? Cuando hay tantas ideas en el mundo nos influencia de tantas maneras, se nos vende la definición de felicidad, además tantas definiciones de felicidad, y ahí es donde entra precisamente la fe. Si asumir que la fe es la fuente de verdad sobre la vida, sobre lo que es la felicidad y sobre cómo hay que vivir para que esta vida tenga sentido y es la vida ordenada, pues de allí podemos llegar a psicología, porque una vida ordenada de por sí, una vida con sentido, aunque haya dolor, aunque haya enfermedad, aunque haya desgracias, una vida así no tiene por qué producir la ansiedad. Y pues ahí es que creo que... Ya sé que esto es un tópico
que parece de martes y 13, pero me encanta que hagas esta aportación, me alegra mucho, porque era un tema que tenía yo aquí previsto, pero con mi presbicia se me ha pasado, que era el tema de lo que Cristo nos enseñó con sus palabras y su vida sobre la ansiedad. Acordaos del Evangelio que en la Semana Santa de 2020, cayendo un aguacero en la plaza de San Pedro, leyó Francisco, ¿no? Era el de la tormenta en medio del lago ahí de Genesaret o de Tiberíades, no y Cristo dormido, ahí tranquilamente. Y los apóstoles como, pero que mira lo que pasa. Y Cristo tranquilo. Una de las frases que más veces se repiten como indicación directa es no tengáis miedo. Pero yo aquí suelo decir, la frase, o sea, Cristo no hablaba por hablar, no es no sintáis miedo, es no tengáis miedo. Las emociones, claro que hay que sentirlas, hay que escucharlas, pero luego lo que hay que obedecer es a la libertad. El miedo, de entrada como emoción, nos recuerda que algo que queremos merece unos cuidados porque tiene una serie de amenazas, ¿vale? Oído cocina. A partir de ahí voy a cuidarlo, pero voy a cuidarlo no desde ese estado de ansiedad, sino desde ese estado de buen cuidado. Cuando una persona tiene bien claro lo que tiene que cuidar, no está en absoluta calma, indolente, eso, sentado debajo de un árbol. Está cuidando y está gastando energías, pero no con ansiedad. Y Cristo habla específicamente varias veces de la ansiedad. Cuando dice, no os agobiéis de lo que os vais a comer, lo que vais a vestiros, no sé qué. Y nos dice, los catedráticos son las aves del campo y las flores. No os agobiéis por las 1000 normas, tal. Una sola es importante, que os améis unos a otros. Entonces, sentir ansiedad, o sea, sentir miedo es perfectamente natural, y pobre del que no lo sienta, será un temerario, ¿no? Pero que nunca nos quedemos conformes con el hecho de que ese sentir se convierta en un estar ansioso o estar temeroso. No, eso no es sano, diría, ni cristiano. Oye, pues, ¿para qué vino Cristo? ¿Para señalarnos con el dedo y decir, eso no es cristiano, mal hecho, tonto? No, para decir, eso no es sano, hazlo como yo lo hacía, que es, de vez en cuando relaja, cuando sientas un miedo, respíralo, llóralo, cuéntalo, pide ayuda, lo que haga falta, pero hay que vivir con esa paz que puede sentir todas las emociones, pero que la última palabra la tiene pues la esperanza, el amor, el deseo de cuidar. Las primeras palabras, por decirlo así, estructuradas que nos dirigió Francisco fueron, oye, la alegría del Evangelio, la propia etimología de Evangelio es, oye chicos, que esto es una buena noticia, que este mundo no es un caos que vaya al desastre, que este mundo se puede arreglar. Eso es una buenísima noticia. Claro, no se va a arreglar solo, hay que ir haciendo cosas. Pero este partido lo vamos a ganar si vamos haciendo las cosas, ¿no? Sí. Vamos a ver. Primeramente quiero decir que hay un gran abanico, se lo sabe mejor, de patologías. No hay solo caballo y rey. Sí. Es un abanico muy amplio. Sí. Independientemente de que cada patología tiene un denominador común, luego va los genes de la persona, el ambiente psicosocial, familiar, o sea, influyen todos esos factores. Sí. Usted sabe mejor que hay genes que se heredan, y entonces yo, refiriéndome a ciertas enfermedades que vienen, como digo, a la iglesia porque creen que se la van a solucionar, creo que debe de haber algo, debe de ser interdisciplinar. Sí. Es decir, el sacerdote ayuda, pero tiene que haber ya el profesional, psiquiatra, tiene que ver también cómo está esa persona, porque para que esté receptiva por medio de una medicación. Trabajo en equipo. Sí. Porque sin la medicación, pues la medicación no cura, pero ayuda. Entonces, y en los trastornos de ansiedad, no es porque tenga, oye, mira, o de depresión, mira, vete al campo, no. Creo que los trastornos de ansiedad son más complejos de lo que la gente se imagina, más dolorosos, y incluso yo creo que necesitan medicación porque a veces esa ansiedad no es exógena, es endógena, donde hay unos neurotransmisores que no funcionan.
Entonces, lo que no se puede decir es, oye, mira, esto es así. Oye, no. Creo que primeramente cada persona somos un mundo, dentro de las enfermedades mentales o de cualquier cosa. Entonces, lo que hay que tener es mucho tacto, delicadeza, para tratar a la persona. Primeramente basándonos en el amor. Es la base principal. Creyente o no creyente. Si hay amor, va a atraer a esa persona. No utilizando una serie de terapias, la que más se utiliza, la cognitiva conductual o la psicodinámica, la que sea. Bueno, depende a quién se le aplique. Porque le puede estar ayudando o todo lo contrario. A ver, dos cosas respecto a lo que has dicho, porque has hecho un repaso bastante amplio. Una es, fijaos, os he dicho que una de las chuletas que merece la pena llevar cerca es un crucifijo. En psicoterapia costó mucho caer en la cuenta de que el centro de nuestra tarea era la persona. Es decir, que en medio de la cruz hay una persona. No estoy tratando una cruz, estoy tratando una persona, no estoy tratando una enfermedad, estoy tratando un enfermo. Alguien infirme. Que efectivamente hay los factores genéticos, lo que hemos dicho antes, los factores físicos conocidos, los factores de personalidad y los factores ambientales. La ansiedad es un estado y es verdad que puede ser multicausal y que no se le puede hacer un café para todos, Lexatin para todos, no. Vamos a ir viendo primero qué es lo que está pasando, ¿no? Pero la medicación tiene una parte que en algunos casos es sustancial y significativa. Y ahí una vez más voy a poner el ejemplo de Cristo, como personaje aterrizado. Cuando estaba en el monte pasó un par de veces y veía que los que le habían venido a oír, sí, le estaban oyendo, pero ¿y la comida qué? Oye, pues no dijo, bueno, pues nada, aquí estamos en cosas del espíritu, chicos, bocadillos nada. No, cosas del espíritu, pero el cuerpo también hay que cuidarlo. Oye, chicos, que no tienen nada que comer, venga, vamos a conseguir de aquí algo de comida. Claro que hay que hacer una interdisciplinariedad. Cuando yo comentaba que estaba en la unidad de rehabilitación, a las personas que estaban ingresadas no les tratábamos singularmente un superterapeuta francotirador. Éramos en equipo. Estaba el personal de enfermería, estaba el personal auxiliar, estaba psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional, trabajador social, voluntarios, familias, el propio paciente con su formación, que por eso les dábamos charlas de psiquiatría, para que el primero que supiese de psiquiatría fuese la propia persona. Y había un encargado de lo que se llamaba el taller de espiritualidad, voluntario evidentemente, pero que también era una dimensión que se cuidaba. En la interdisciplinariedad y cada uno desde nuestra orilla de experiencia, realmente ahí es donde veo yo el futuro del buen cuidado de la salud mental. Bueno, pues como son las 9... Una pregunta. ¿En el proceso de sanación influye mucho la persona que tenga fe o una espiritualidad de la que no tenga, según vuestra experiencia? Influye en la... A ver, sí que influye. Se puede sanar personas con fe y sin fe, pero cuando una persona tiene un sentido y una educación interior de fe, las cosas son más fáciles. Y voy a poner un ejemplo, pero en cosas incluso tan graves como un delirio. He tenido muchas personas con delirios, pero recuerdo 2 con delirios especialmente crónicos y diríamos resistentes a todos los tratamientos. Para el que sepa de psiquiatría, incluso al Leponex a dosis altas. Bueno, pues uno está ahora mismo en una unidad de cuidados psiquiátricos prolongados y la otra está en su casa viviendo una vida feliz. Y dices, ¿y qué diferencia hay? Uno había vivido la experiencia de un padre maltratador, con lo cual su vivencia de delirio de perjuicio la actuaba en forma de violencia hacia el vecino. La otra era una misionera con un corazón enorme que cuando sentía que le insultaban o le agredían tal, ella les perdonaba. En Cristo. ¡Jo! ¡Qué diferencia! Pues muchas gracias, Guillermo, por la charla, por el diálogo.